Cuando cocinamos hay una cosa que siempre nos complica y es dónde dejamos las especias. Porque siempre que las usamos las vamos dejando por aquí, por aquí, por allá y se nos desordena todo. Les quiero proponer lo siguiente. Vamos a construir aquí, vamos a hacer una pequeña repisa para que junte todas las especias. Así que vamos a conseguir orden en la cocina, vamos a optimizar el tiempo de trabajo y por supuesto lo que hagamos nos va a quedar de película porque vamos a tener todo a la mano. Bueno, ahora les voy a enseñar el paso a paso, les voy a mostrar el paso a paso de cómo hacer este organizador de especias colgantes. Pero más fácil aún si puedes bajar el PDF que está en jun.cl y aprovecha, regístrate y hay muchos PDF que tú puedes bajar y de un montón de proyectos, así que te va a servir mucho. El especiero que vamos a hacer, el cajón, tiene medidas finales de 28,8 por 32,4 y vamos a usar un terciado mueblista o terciado mueblería de 12 milímetros. Vamos a cortar entonces la primera tira, que es lo que nos va a ir dando la estructura de esto, y para eso vamos a usar todos los elementos de seguridad habido por haber. Vamos a usar una sierra circular Bauker y en este caso tenemos un disco de corte de 60 dientes. Quiero que salga un corte más finito, sin astillas. Vamos a necesitar dos trozos de 24,4 por 9 centímetros para las laterales, dos trozos de 32,4 por 9 centímetros para fondo y frente y un trozo de 30 por 8 que va a ser el separador. La otra parte que nos queda por cortar, dimensionar de nuestro especiero es el respaldo o el fondo que va a tener para que las cosas no se caigan para el otro lado, ¿no es cierto? Y lo vamos a hacer con este MDF de 3 milímetros. Y el corte que vamos a hacer es de 30,6 por 25, que es la medida del cajón más 3 milímetros por cada lado para que entre en un canalcito ahí. Y de aquí entonces con este tarugo vamos a cortar dos trozos de 30 centímetros y esa va a ser la baranda, entre comillas, de nuestro cajón especiero. El MDF, que es la base de nuestro especiero, va insertado en una ranura que vamos a hacer en cada uno de los lados de nuestro cajón. Esa ranura va a tener 3 milímetros de profundidad, ¿ya? Y 3 milímetros de ancho. Y para eso entonces vamos a usar una fresadora Bauker con una herramienta, una fresa de 3 milímetros de canal recto. Y vamos a usar entonces esta guía, cosa que el canal que vamos a hacer nos quede perfectamente alineado a 5 milímetros desde el borde. Estamos listos para armar el cajón, pero yo recomiendo antes siempre con una lija de 120 que es finita y una rotorbital vaya dando una buena terminación a los bordes, ¿no es cierto? Cosa que después todo encaje muy bien. Vamos a atornillar entonces las tablas que van a armar nuestro cajón y vamos a atornillar a 0,6 desde el borde, porque esto tiene 1,2, ¿no es cierto? Entonces para que el tornillo caiga justo en la mitad y desde los extremos a 2 centímetros. Estamos usando tornillos de 6 por 1, de 1 pulgada de largo, obvio. El siguiente paso es poner la tapa que va al frente, ¿no es cierto? Entonces estamos presentando cómo va a quedar. Va a quedar así, tienen que encajar bien eso. Pero lo que queremos hacer acá, los tornillos que vamos a poner acá, se van a ver. Entonces lo que vamos a hacer es perderlos, vamos a camuflarlos. Vamos a hacer un agujero y vamos a poner el tornillo un poco más hondo que los otros, más adentro que los otros. Y después vamos a tapar aquí con un taruguito que luego cortamos, lijamos y aquí no ha pasado nada. Y lo mismo vamos a hacer con la separación que va aquí al medio, la tornilla que va aquí, por aquí por los lados, también la vamos a hacer de la misma manera, cosa que el tornillo no se vea. Bien, entonces el separador lo vamos a poner a 13,4 equidistante, justo en la mitad, y el 13,4 al eje de
nuestra separación. Los tornillos con los que vamos a firmar nuestro separador van a ir perdidos también, igual que los que hicimos con el frente, y los vamos a poner a 2 centímetros desde el extremo. Y por supuesto 13,4. Bien, ya tenemos presentadas nuestras barras aquí, que son las barandas de nuestro especiero colgante. Las afirmamos con un poco de cola fría y vamos a atornillar, igual como atornillamos acá, con el tornillo perdido, cosa que después ponemos un taruguito y esto no se va a notar. Ahora vamos a poner los tarugos, los pegamos con cola fría, hacemos lo mismo al otro lado y al frente y nos vamos a almorzar y esperamos a que esto pegue bien. ¿Ven? Cortamos los tarugos que ya estaban bien pegados. Entonces ahora, ¿qué es lo que viene? Lijar todo esto, dejar todo muy parejo, muy liso, muy suave al tacto. Vamos a aplicar un protector de madera, un stain, que en este caso es color encina, que es similar a algunos colores que hay en la cocina. Estas son las bisagras que van a permitir que el especiero baje, ¿no es cierto?, y tengamos acceso a sacar nuestros frascos. Y las vamos a poner aquí, tenemos marcado ya a 4 centímetros desde el borde. Bien, todo lo demás sigue adentro de la cocina, así que vamos a colgar esto en la pared. Aquí todas las acciones requieren una herramienta especial. Tenemos que perforar sobre la cerámica, tenemos que usar una broca para cerámica que se llama punta flecha. Y en este caso vamos a usar una de 6 milímetros. Ahí traspasamos la cerámica ya, pero puede haber concreto, puede haber hormigón al otro lado, no sabemos. Entonces, idealmente uno tiene que cambiar la broca y seguir con una broca de hormigón. Vamos a instalar entonces el émbolo amortiguador que va a hacer que esto abra y cierra con cierta presión, cosa que siempre se mantenga cerrado finalmente. Y determinamos este punto, que son 11 centímetros desde el extremo de atrás y 5 centímetros desde la parte de arriba del cajón. Ya, puse el soporte del otro extremo del amortiguador. La medida es 25,5 desde la pared. Eso ahí va a funcionar perfecto. Y así va a quedar el organizador de especies. ¿Cuál es la gracia? En que esto yo lo voy a guardar allá arriba. ¿Ven? Y para que esto se quede arriba y no quede ahí bamboleando, ¿no es cierto? Porque se abre solo. Voy a poner un imán. Ya tengo hecha la marca aquí, donde voy a atornillar la otra parte del imán y lo instalamos. Vamos a poner una manillita aquí, justo en la mitad, o sea 16,2 centímetros. ¿Ya? Y a 2 centímetros del extremo de abajo. Esto va a quedar ahí. Entonces vamos a hacer un agujero y por el otro lado metemos el tornillo. Voy a cocinar, necesito especias. Aquí están todas, ordenadas, disponibles y donde yo quiero. Así no tengo que andar buscando por todos lados, me da más tiempo y trabajo más relajado. Si quieres saber bien todos los detalles de los materiales que usamos acá, te voy a dejar un link aquí en la descripción del video. Ahí puedes encontrar todos estos detalles. Suscríbete a nuestro canal y hay cualquier cantidad de proyectos que te van a gustar. Activa la campanita y te vamos a avisar cuando aparezcan nuevos. Aparte que está lleno de proyectos súper interesantes. Y ya sabes, herramientas y materiales, todo lo que necesites para estos proyectos los puedes conseguir en las tiendas de Sodimac, en nuestra app y en sodimac.com.